Jueves de Mirada Latinoamericana con nuestra colaboradora Daniela Pacheco. Bienvenida, Daniela. Es un gusto como siempre, Pedro. Oye, ¿qué viene para Guatemala? Cuéntanos. Mira, como vimos fue un triunfo muy emocionante, fue bastantes puntos de diferencia, pero es Guatemala, sabemos que se la van a hacer cansada al presidente electo como se la hicieron cansada durante la primera vuelta. Persisten los intentos del Poder Judicial de minar ahora el poder del presidente electo Bernardo Arévalo. Van a empezar a torpedear todo lo que venga en este periodo de transición, que además es bastante largo. Recordemos que Alejandro Yamatei tiene su mandato hasta enero del 2024. En la primera vuelta, la oficialización de los resultados se tardó y tras un escrutinio de un porcentaje de los resultados, pues no hubo variación significativa. Durante la segunda vuelta se trató de retrasar el certificado de Movimiento Semilla como partido, y ahora que está haciendo la Fiscalía, pidió la lista de los 120,000 testigos electorales que participaron como voluntarios durante la segunda vuelta en estas elecciones, y pues eso evidentemente tiene un objetivo claro, que es pues seguir torpedeando el proceso. Un proceso que debería ser netamente electoral pues se convierte ahora en un proceso judicial. Ahora, Sandra Torres, la perdedora de esta elección con muchísimos puntos de diferencia, pues no ha salido a reconocer su derrota. Inclusive su partido dice que no va a reconocer al presidente Bernardo Arévalo hasta que no se esclarezcan, no sé qué hay que esclarecer, los resultados de la primera elección con más de 20 puntos de diferencia. Así que el escenario electoral va a ser bastante difícil, el escenario político va a ser todavía más difícil, porque parece que esta elección, que fue una contundente victoria para Bernardo Arévalo, pues se va a seguir resolviendo en la Fiscalía y no en el escenario político. Creo que las élites, creo que el poder fáctico, creo que la Fiscalía no entendió el contundente mensaje que dio la ciudadanía el pasado 20 de agosto en las urnas, y que fue pues bastante claro, ¿no? Que además fue una gran participación la que se tuvo, ¿no? Sí, fue muchísima más grande que la que han habido en elecciones pasadas. Fue inclusive tan sorprendente que no se había visto una celebración en las calles durante los últimos años en Guatemala. Rápidamente el presidente Alejandro Yamatei tuvo que salir a reconocer la victoria de Bernardo Arévalo, y así están las cosas. Vamos a ver cómo se va a dar la transición, son muchísimos meses, de agosto hasta enero, y hay que ver cómo va a transcurrir ese proceso. Vamos a ver qué tantas denuncias se van a presentar para intentar, digamos, retrasar este proceso de transición. Inclusive hoy la CIDH emite medidas cautelares para Bernardo Arévalo y para la vicepresidenta, porque hay ataques, se han conocido al menos de 3 fuentes confiables, contra la vida del presidente electo y contra la vicepresidenta. Entonces hay que ver qué pasa en ese sentido. Oye, ¿y Ecuador? ¿Qué sucede con Ecuador? Bueno, primero, ya lo habíamos hablado en este espacio, unas elecciones atípicas, anticipadas, que hay que verla por muchos frentes. Es la primera vez que se decreta la muerte cruzada en un país como Ecuador. Se asesina a un candidato, eso no solamente cambia el rumbo de las elecciones, sino el rumbo de todo un país. Sabíamos que Luisa González, la candidata de izquierda, la candidata de la Revolución Ciudadana, iba a la delantera. Nadie vio venir el triunfo de Daniel Noboa, que es un joven empresario, hijo del hombre más rico del Ecuador, que es un empresario bananero. Creo que finalmente pocos países definen una elección con un debate, y ese fue el caso del Ecuador. Después del debate vimos a un candidato, digamos, claro, que no confrontó con nadie, que no se peleó con nadie, con datos digamos, medianamente claros, y la gente, evidentemente había un porcentaje alto de gente indecisa, ¿no? Que vio en él alguien nuevo, alguien fresco, que no se enfrascaba, digamos, en peleas. Y creo que aquí hay un punto importante. En los últimos años la política ecuatoriana ha estado en una dicotomía entre el correísmo, como se le conoce a la corriente que apoya al expresidente Rafael Correa, y el anticorreísmo. Parece que esas son las únicas dos corrientes que han existido en el Ecuador, y creo que hay un
un cansancio y hay un porcentaje de la población que ya quiere salir de eso. Es que justo te escuchaba y lo único que venía a mi mente es hartazgo. Sí. El hartazgo de que solo hay esa polarización, pero el hartazgo también de la inseguridad, el hartazgo de la baja calidad de vida a la que se ha llevado a Ecuador. Sí, entonces con Luisa González tienes un 30% que, digamos, ha sido el techo del correísmo y lo ves incluso comparado con la elección anterior. Ahí está su techo, es la gente, digamos, que le ha sido fiel. Uno habría pensado, si no hubiese sido por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que la gente iba a apoyar a este candidato buquelista que había estado muy de moda antes del asesinato, pero también te das cuenta que la gente no quiere un candidato que responde a la violencia en la que está sumida el Ecuador con más violencia, ¿no? Entonces quiere un candidato mucho más moderado. Ahora, a mí me preocupa esta visión del empresario que dice mucho, pero tampoco dice, que no tiene muchas propuestas para poner sobre la mesa, ¿no? Es un candidato que habla de crecer el empleo, pero no dice cómo lo va a hacer, claro, ¿no? Ya el Ecuador tiene una nefasta experiencia con este tipo de presidente que quiere manejar el país como si fuera una empresa. Ya lo hizo Guillermo Lasso, que es dueño del banco más grande del Ecuador, ¿no? El banco que se hizo millonario durante la pandemia, pero que trajo resultados nefastos para el país, que lo tiene hoy como el segundo país más violento de América Latina. Entonces sí preocupa que vaya subiendo en las encuestas. Tienen que hablarle al voto joven, que fue el que cautivó Daniel Noboa en esta primera vuelta, así que finalmente los dos candidatos van a tener que salir a hablarle a ese electorado. Daniela, como siempre, un gusto que estés con nosotros. Para mí es el gusto.